realmente gozoso, dichoso de nuevamente estar acá. Es las pocas oportunidades que el Señor nos puede brindar en su día santo en estar reunidos. Hay un hermano que me mencionaba que solo en esta ocasión que me toca predicar es que nos podemos ver. Toca, mis hermanitos, a veces en ocasiones, ¿qué más quisiera yo de acompañarlos cada sábado? O que la iglesia de Bellavista los pudiera recibir. Pero como líderes, como departamentales, cada uno tiene responsabilidades. Por lo menos a mí me tocó y con esa misma venir corriendo y dejar la iglesia. Es así como se encuentran ustedes ocupados. Pero de igual forma es dichoso estar acá, sentirse en familia. ¿Sabe lo hermoso que es la iglesia adventista del séptimo día? Que donde uno se encuentre, en cualquier parte del mundo, donde uno llegue, uno se siente en su iglesia. Esta es mi iglesia. Me siento tan igual como si estuviera en Bellavista o mi iglesia, el modelo, allá en Maracaibo. Siempre sentí esa misma armonía, ese mismo amor y esa misma dicha. Agradecido, mi Dios, primero por la invitación y porque hoy podemos estar reunidos en el día santo del Señor. Vamos a orar para así poder abrir la palabra del Señor y que sea el Señor dirigiendo todo a través de su Santo Espíritu. Oremos. Querido y amado Padre, en este momento disponemos a abrir tu palabra, pero también nuestra mente y nuestros corazones. Que seas tú hablando, mi Dios, en este momento a través de tu Santo Espíritu. Que reverentemente podamos atesorar en nuestra mente, en nuestros corazones, este bello mensaje que tú nos traes para hoy, en este sábado tuyo apartado, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les recuerdo la cita bíblica en el libro de Juan. Juan 11:25. Esa maravillosa promesa del Señor que nos dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Creo que uno de los temas más difíciles para mí al trazar su palabra es este mensaje que le traigo en esta mañana, ya que este tema en esta mañana toca fibras muy sensibles de nuestro corazón. Se preguntarán por qué hago de un modo introductorio antes de empezar este tema, ya que hablaremos, si pudieron visualizar, estamos en el libro de Juan capítulo 11 y el título es La muerte de Lázaro. Cosa más dolorosa para nosotros los seres humanos es la pérdida de un ser querido, la pérdida de un ser amado. Todos los que estamos aquí, yo creo que hemos pasado por ese penoso y doloroso momento de perder un ser querido. Hasta los más pequeños, un amigo, un vecino, más cercano todavía, un familiar, un abuelo, un tío, un hermano. Mi hermano, eso nos quebranta el corazón. Y empezamos. El mayor problema para la humanidad, ¿saben cuál es? La muerte. Trato de refrescarle la memoria. Hace menos de 14 días la noticia que invadió todas las redes sociales. La noticia que sucedió en el vecino país. Un sismo de magnitud de 7.1 sacudió no solo una nación, sino muchos corazones, mis hermanos. Al ver esas imágenes de familias, amigos, todos se preocuparon, atemorizados, respondiendo. Un hermano de esta iglesia me escribió, sabiendo que me encuentro aquí en Malambo, sabe que vivo acá, me decía: mi hermano, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está su familia? Yo, gloria a Dios, me encuentro bien y mi familia también, pero no todos. Hubo alguien que sí perdió. A través del grupo pude notar que habían personas que tenían familiares allá, perdieron algún ser querido. Momento tan doloroso y difícil es eso, mis hermanos, lo que es la muerte. Nosotros podemos darles palabra de aliento a alguien que haya perdido un ser querido,
Pero ¿qué sucede cuando a ti te toca, cuando a ti te acontece ya no ser aquel que visualiza a alguien que perdió un ser querido, sino eres palpable, que a ti te llegó? Semanas, 3 días antes del desastre, yo perdí un ser querido. Había perdido una prima muy amada, muy querida, y mi corazón estaba sentido. Aunque como adventistas del séptimo día nosotros proclamamos el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, ¿sabes qué es difícil, mis hermanos? Hablar del gran amor del Señor, de las buenas nuevas de salvación, de todas esas bellas promesas, cuando tu corazón está quebrantado, cuando tu corazón se siente con algo guardado en tu corazón. Entonces la noticia todavía me termina de impactar cuando veo esas noticias. Porque ya venía con el corazón pequeño, ya venía con mi corazón así arrugado, mis hermanos, guardando la esperanza que al menos mi ser querido era temerosa del Señor. Y sé que cuando el Señor venga, claramente, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso era lo que a mí me brindaba esperanza. E iniciamos, y dice el texto Juan 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, de la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con el perfume y le ungió sus pies con sus cabellos. Ya sabemos a qué María se está refiriendo. Aquella María que cuando resintió la presencia del Señor no tuvo el temor de caer a sus pies, de ungirlo y con sus cabellos secar los pies del Señor. A esa se refería. Pero dice el 3, enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí, al que amas está enfermo. Vemos que había una bella amistad entre el Señor, entre Lázaro, María y Marta. Qué hermoso cuando nosotros podemos disfrutar de esas bellas amistades, ¿verdad? Aunque nosotros a veces podemos contar las amistades con las manos y tristemente nos quedan dedos de sobra. Pero qué dicha tan grande es de disfrutar de la confraternidad entre hermanos. Esa bella amistad que tenía Jesús con esa bella familia. Y vemos que aquí hace una petición las hermanas de Lázaro. No le dicen, Señor, ven y sánalo. ¿Verdad que no? Tampoco era una responsabilidad, sino ¿a qué se inclinan las hermanas de Lázaro? Dicen, al que tú amas. Hermanos, el centro de la enseñanza, del estudio del día de hoy es eso, el amor de Dios. En los momentos difíciles, el Señor está ahí, el Señor te ama. Pero ¿cómo comprendes tú eso? Cuando tienes un corazón quebrado, cuando tienes un corazón dolido, poder entender eso. Lo entenderemos a medida que estudiemos esta bella historia. Le enviaron pues las hermanas para decirle, Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de ello. Vemos acá la afirmación de lo que es la gloria de Dios. La definición menciona que es la manifestación visible de la grandeza y la majestuosidad perfecta de nuestro Creador, de nuestro Dios. Entonces podemos notar que aquí hace una aclaración nuestro maestro, que lo que estaba aconteciendo en ese momento era para la gloria y honra de Dios. Cuán difícil es que un momento de dolor, de sufrimiento y de una tragedia sea para la manifestación del Señor. Para el ser humano es incomprensible.
Muchos se preguntarían, quienes creían en Dios, ¿dónde estaba Dios en ese momento que devastó un departamento completo, donde hubieron centenares de personas? Aquí hay algo que nos dice, que ¿en qué le dije que se centraba el estudio de esta mañana? En el amor de Dios. Pero hay gente que manifestaron en las redes sociales que eso era castigo de Dios por idólatras, y el castigo del Señor cayó sobre ellos. Mis hermanos, pensando de ese modo errado, si el Señor castigara por todas las cosas malas que nosotros hacemos, no hubiera uno vivo. Ya que la palabra del Señor menciona cuando a él llega y le dice maestro bueno, ¿qué le dice el Señor? ¿Por qué llamas maestro bueno si no hay un bueno ni siquiera uno? Eso fue castigo del Señor, estaban de fiesta y saltando, y por eso el Señor, no se nos olvida los carnavales. Que si aquí creen que los carnavales lo disfrutan, déjenme decirles que eso no es nada en comparación a otros países. Brasil, España, Italia duran centenares preparando un año completo para eso. Y esa es la fiesta de adoración al enemigo. ¿Y por causa de eso el Señor los ha destruido? No. Mis hermanos, a mí me sorprendía esas noticias. Las redes sociales decían que dentro del desastre de un completo edificio, el conglomerado no quedó nada. Y que de los escombros saliera un niño de 7 meses gateando. Uno puede decir que puedes percibir la gloria de Dios en ese momento. Que cuando al pueblo lo señalaban de idólatras, puede que sí, que son malos, sí, pero no por eso Dios lo ha de castigar. Vemos que hicieron noche de vigilia. Más de uno empezó a creer los grandes milagros que Dios hizo en sus vidas. En esta ocasión vemos que Jesús no está con Marta ni con María. Él se encuentra en otro lugar. Y él menciona acá que eso es para su gloria, para la manifestación visible de la humanidad de lo que Dios nos ama a nosotros. Alguien me podría decir a mí, hubo una pregunta que yo no pude responder. Estoy recién bautizado, recién en el amor del Señor, que uno quiere compartir el amor de Dios, ¿verdad? Que si uno le quiere decir, arrepiéntete, Cristo te ama, y yo todo emocionado queriéndole compartir eso. Llego al lugar donde me hacían unos trabajos y la persona me dice, ¿eres cristiano? ¿Verdad? Yo sí, ya dije, este es el momento, aquí aprovecho para que esto caigan a los pies del Señor. Me dice, ¿tú ves ese retrato que está ahí? Yo sí, está bonito. Esa es mi mamá. Ay, qué bueno. El que está a mi lado es mi hermano, dice. Ni él ni yo somos cristianos. Y esa señora que tú ves ahí falleció de cáncer. Y sufrió mucho. Y el Dios a quien ella adoraba no permitió quitarle ni el dolor ni su enfermedad. Así que yo no entiendo cómo tú crees en un Dios de amor que no tuvo piedad del ser que yo amo. Yo me quedé sin respuestas ante esa pregunta. Pregunta que después respondí en mi mente y en mi corazón. Porque no es como lo veamos nosotros. Es para la gloria de Dios. Solo el Santo Espíritu de Dios podrá comprender esos dos hijos. Que esa mujer amaba a Dios. Que esa mujer no se quejó. Que ella se fue feliz. Que ella se fue con una esperanza en el corazón. Pero no es mi tarea. Porque yo no era el Santo Espíritu para convencerlos a ellos. Mi tarea solo es predicarles. Y le dije, no tengo respuesta ahorita para tu pregunta, pero yo sé que es un Dios de amor. Y si ella partió creyendo en Él, es porque ella sí creyó y lo vivió y lo vio. Porque si no hubiera desistido, porque tú me haces la afirmación que hasta el último momento ella no negó su fe. No te lo puedo explicar. Es algo que tú tienes que vivir, le dije yo en ese instante. Y es lo que acontece más adelante. Dice el 5, y amaba a Jesús, a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que ese estaba enfermo, se quedó 2 días más. Para el raciocinio humano parece incomprensible. Sabe que Lázaro está enfermo, que ama mucho a Marta y a María, y él sabe que Lázaro está enfermo, pero se queda 2 días más. Continuamos leyendo.
Luego, después de esto, le dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron en el 8. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procurarán los judíos apedrarte otra vez y vas allá. Recuerden que la hora del Señor ya estaba cerca. Al Señor lo querían tomar, apedrar, crucificar y matar. Pero vemos que eso no fue impedimento para el Señor volver a ese lugar. Todavía le están diciendo a los discípulos, vas a volver al lugar donde te quieren apedrar. Pero él sabía que tenía algo hermoso que hacer en ese lugar. Respondiendo Jesús, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Apreciados amados, todos ustedes son seres que caminan en luz. Luz que nos proporciona nuestro amado Salvador. Dice que nosotros no caminamos en tinieblas, aunque el dolor y el sufrimiento a veces nos hace hacernos preguntas. Cuando perdemos un ser querido, la primera pregunta que el ser humano hace, ¿por qué, Señor? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Surgen o no surgen esas preguntas en nuestros corazones? Claro que sí, pero te digo en esta mañana, Dios a ti te ama. Y tú no caminas en tinieblas porque tú eres de luz. Tu Dios es un Dios de luz y te ha brindado luz para comprender este bello mensaje que te está trayendo en esta mañana. Dicho esto, le dijo, después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo lo despertaré. Pero vemos que ellos están pensando en el descanso acerca de que Lázaro dormía. Ese descanso que nosotros conciliamos como el sueño. Pero vemos que a eso no se refería el Señor y por eso él hace la aclaratoria en el siguiente texto. Dijeron entonces los discípulos, si duermen, entonces sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿Sabía o no sabía el Señor que Lázaro había muerto? Claro que sí. ¿Sabía que estaba enfermo? Sí. ¿Y le amaba el Señor a Lázaro? Claro que sí. Pero vemos que había un bello propósito, que era para la gloria de Dios lo que estaba aconteciendo. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro que vosotros no habéis estado allí para que creáis más como él. ¿Quiénes habían de creer? Los que estaban y sus discípulos también. Y el Señor menciona, me alegro que ustedes no estuvieran allá. No hay cosa más difícil, más dolorosa, apreciados hermanos, que la pérdida de un ser querido cuando uno está al lado. Les hago una pregunta. Cuando ustedes vieron las redes sociales y vieron el desastre que aconteció a nuestro amado país, ¿cuántos no se quebrantaron viendo esas imágenes? ¿Cuántos no les dolió ese momento? Me sorprendía que a través de las redes sociales un artista en su concierto pidió 1 minuto de silencio por la pérdida que había sucedido. Y hubo alguien que canceló para ver un concierto, no para que hicieran 1 minuto de silencio. Le dijo, ponte a cantar entre la bulla. Y la persona le dijo, te respeto, sí, porque has venido para el concierto. Pero ten en cuenta que tú en este momento no estás entre los escombros, que tú estás vivo y te estás disfrutando. Y el momento de silencio era agradecerle porque Dios todavía nos mantiene con vida. Sé que ese acontecimiento hizo reflexionar a muchos. Un compañero mío me decía, Robert, cada vez que veo esos videos me hace llorar. Tocó las fibras más sensibles de su corazón. Alguien que yo pensaba que no lloraba. Me decía, Robert, lo veo y me quebranto. Y es una realidad. El tema de la muerte es algo muy sensible para nosotros. Y más lo que lo hemos padecido, lo que hemos vivido, mis hermanos. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, es bueno que ustedes no estuvieran. Yo le compartía a mi familia que la abuelita estuvo con nosotros en la finca, aquí en Nueva Vida, durante 1 año con nosotros. La hija menor de mi suegra se la llevó para Bogotá y a los 18 días ella falleció. Mi suegro me decía a mí, Robert, le doy gracias a Dios que fue allá y no fue aquí. Porque para mi esposa, le dice mi negra,
a mi suegra, le dice, porque yo sé que la negra no hubiera soportado esa noticia de entrar al cuarto y ver a su mamá ahí. Al menos solo fue la noticia de que ya el cuerpo venía y tuvimos que velarlo. O sea, fue como un poquito menos doloroso en ese momento. La que pasó todo ese proceso fue la hija menor. Aún su corazón de pronto está más fuerte. Mi suegra tiene 73 años y sufre de la presión. Y de pronto sería un poco más doloroso. Por eso le dice aquí el Señor, y me alegro por vosotros que todavía no estabas ahí. Gloria a Dios, nosotros no estábamos en ese desastre. Estamos a miles de distancia y aquí no aconteció nada. Aun cuando hubo un sismo en Santa Marta, pero hubo ningún hecho que lamentar. Por eso podemos decir, Señor, gracias que no pasamos por eso, como estos discípulos que estaban con el Señor, que no pasaron por esas circunstancias en ese momento. Dijo entonces, tomad, llamad y decirle a los discípulos, vamos también vosotros. Y el Señor prendió y llegó donde estaba. Dice el 17, vino pues Jesús y halló entre los que ya estaban que Lázaro ya tenía varios días sepultado en Betania. Estaba cerca de Jerusalén como a 500 estadios. Y muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María para consolarle por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió al encuentro, pero María se quedó en casa. Queridos hermanos, les ilustro Marta y María. Cuando Marta y María estaban ante la presencia del Señor, ¿dónde estaba María? A los pies del Señor, ungiéndolo, oyéndolo. Ella decidió la mejor parte. ¿Y dónde estaba Marta? Marta estaba por allá afanada, cocinando. Señora, amonéstala, dile que me venga a ayudar. Y el Señor le dice, ella ha tomado el mejor lugar, estar con el Señor. Pero María en esta ocasión no salió al encuentro con el Señor. Sucedió algo en el corazón de María, ya que la que sale al encuentro en esta ocasión es Marta, porque Marta no dejó que Jesús llegara hasta su hogar, se enteró que Jesús venía y Marta salió al encuentro, mas María se quedó en casa. A veces cuando pasamos por cosas difíciles en la vida, ¿qué hacemos? Solo hacemos silencio. Solo nos encerramos en nuestro cuarto y lloramos. Y a veces creemos que el silencio del Señor es sinónimo de ausencia. Y déjenme decirles que no, mis hermanos. Que el Señor haga silencio en el momento de tu oración, en el momento de tu dolor, no quiere decir que el Señor esté ausente. Él comprende y entiende por lo que estás pasando. Entonces María, cuando oyó que Jesús venía, salió al encuentro, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé que ahora de todo lo que has pedido, Dios te dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. El Señor le recuerda la promesa a Marta. Está ante Jesús. Va al encuentro con él y le dice que él ha de resucitar. ¿Y qué le responde Marta? Sí, yo sé, Señor, que cuando tú vengas, tú lo vas a resucitar. Hermanos, hay dos tipos de muerte. Entraba yo a la iglesia esta mañana y el hermano me comentaba, hermana, gracias a Dios está viva. Y dice ella, sí, pero mañana no sabemos, de pronto yo no esté, sea usted. Y el hermano se atemorizó y dice, no estemos hablando de eso. Vamos a estar hablando que si el muerto, que no sé qué. Me dice, pero es una realidad, ¿o acaso es mentira? Dice ella. Hoy estamos aquí riéndonos y abrazándonos, pero de pronto yo mañana no estoy. ¿O usted? No, ya vamos a cambiar el tema. ¿Por qué nos causa tanto temor eso? Aún como cristianos sabemos que el Señor ha de resucitarnos. ¿Cuántos creen y tienen la seguridad que el Señor cuando vengan los muertos en Cristo resucitarán? Y nosotros los que estemos en pie, como dice Pablo, lo hemos de recibir. Ese era el deseo de Pablo. Era el deseo de Pablo, pero Pablo lo envió el Señor al descanso. Y si antes que venga el Señor nos envía al descanso, no lo sabemos. Pero el Señor le recuerda eso a Marta y ella le dice, yo sé que Él va a resucitar. Y aquí es cuando volvemos a nuestro texto con el cual iniciamos. Hay dos tipos de muerte. Quien muere en Cristo cuando venga el Señor
resucitará. Pero aquel que no ha aceptado al Señor, cuando el Señor venga, ¿qué sucederá? El Señor murió por nosotros la muerte de condenación. Todos hemos de ir al descanso. Unos más adelante, otros más detrás. Unos tenemos el ficho más cercano, otros tienen el ficho más lejos, no sabemos, mis hermanos. Pero acá nos hace el Señor la bella promesa de estas dos cosas. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es nuestra mayor esperanza, queridos hermanos. El Señor murió la muerte de condenación. Y si solo creemos en Él, tendremos vida. Y todo aquel que vive y cree que en mí morirá eternamente, y cree esto, le hace la interrogante a María. El 27, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, se fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te ha llamado. Marta llama en secreto a María y le dice, el Maestro ha venido y te ha llamado. ¿Dónde se había quedado María? En la casa. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Estaban a mitad de camino, donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron que María se había levantado deprisa habiendo salido, le siguieron diciendo, ¿vas al sepulcro a llorar allí? María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla, lloró, y los judíos que le acompañaban decían, se estremecieron en espíritu y se conmovían con él. Si habíamos hablado acerca de que el Señor sabía que Lázaro había muerto, ¿el Señor estaba llorando porque Lázaro había muerto? No, porque si no, hubiera llorado en el instante que se lo dijo a sus discípulos. Realmente el Señor lloró porque se conmovió de todos aquellos que estaban llorando. El Señor conoce cada una de tus lágrimas. Hubo alguien que estaba pasando por un proceso muy fuerte. Y a través de redes sociales en su estado colocó una hoja. Y las hojas solo tenían unas gotas. Esas gotas eran sus lágrimas. Y abajo en pie decía, Señor, tú lo sabes todo. No tenía minutos de haberlo colocado y le devolví, la llamé. Abrió la llamada a la persona, mas no me contestó. Le decía, niña, Dios está contigo, Dios te ama, conoce cada una de tus lágrimas. El Señor sabe qué significa cada una de esas gotas. Ella entre sollozo no me hablaba, la llamada estuvo abierta por más de media hora y no me decía nada. Yo solo sentía el sollozo. Yo decía, está ahí todavía. Dios te ama, Dios está contigo, Dios te entiende. Y siente este abrazo en la distancia que te la está dando el Señor. Su silencio no quiere decir que Él no esté, no es sinónimo de ausencia. Él está a tu lado porque Él te ama, Él te entiende cada una de estas lágrimas. Por eso en el versículo dice 34, y dijo, ¿dónde le pusieron? Y le dijo, Señor, ven aquí. Y el 35, el versículo más corto que todos sabemos, Jesús lloró. No lloró por la muerte de Lázaro, porque él sabía que Lázaro había muerto y sabía que él lo iba a resucitar. Lloraba porque él conoce nuestro dolor, conoce nuestras lágrimas, que sin necesidad de explicación, usted ve a alguien llorando y ya comprendió todo. Tú puedes decir, algo le duele, algo la tiene triste o algo la está afligiendo. Ese simple cristalito que se asoma en nuestro rostro es porque algo bueno no está pasando. Pero Dios en su silencio no te está dejando solo. Te está escuchando. Así como esa persona me abrió la llamada y escuchaba cada palabra, sabía lo que estaba pasando.
Sentía todo eso. Después me respondió diciéndome, mi hermano fue secuestrado. Yo oraré y pediré que el Señor tenga el control de todo. Horas por la tarde me escribe, gracias, mi hermano ya apareció. Qué hermoso es Dios, que siempre está con nosotros en los momentos más duros. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Todos sabían que el Señor los amaba. Apreciados hermanos, cuando nuestros hijos se enferman y lo llevamos al hospital y le van a colocar una inyección, su hijo pequeño, su nieto le dice, papi, no quiero que me inyecte porque eso duele. Entonces nos devolvemos a la casa. La inyección va a curar su enfermedad o va a bajar esa alta fiebre que tiene en ese momento. Hay cosas que en nuestra vida nos va a doler, pero hay que permitirlo. Comprendamos algo, mis hermanos. El sufrimiento y el dolor no viene de parte de Dios. Sabemos que ese mundo caído por causa del pecado y el adversario quiere destruirnos. Este es un campo de batalla. Nosotros como adventistas lo tenemos claro en nuestra creencia número 8, que hay una lucha entre el bien y el mal. Y si hay una guerra y usted está en medio, ¿qué puede acontecer? Salir herido. Pero cuán grande es el amor del Señor. Les recuerdo la cita de Job. El enemigo se presenta ante el Señor. ¿No es ese mi siervo? Es el que le dice a Satanás, sí, no lo tienes tú acercado, quítale todo. El Señor le permite, mas no fue el Señor. Le quitó todos sus bienes. Un viento recio tumbó su hogar y mató a sus hijos. ¿Y cuál fue la afirmación de Job? Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. La primera afirmación es correcta, Dios dio. Pero el que quitó no fue Dios, fue el enemigo. Mas Job hace una aclaratoria y dice, ¿quién diera que esto fuera escrito y cincelado? Bueno, 2000 años después Job no lo sabe, pero está escrito y nosotros lo hemos leído. Y él dice en el 19:25, yo sé que mi Redentor vive. El Señor conoce el dolor, pero a veces es para su gloria y su honra. No lo podemos comprender, no lo podemos entender, pero a veces el Señor permite algunas cosas en nuestras vidas que nos va a doler mucho. Pero si es para lo mejor en nuestras vidas, y si es para salvación y el Señor lo permite. Una madre oró toda la vida por sus hijos, siempre les predicó. Pero si Dios, que es Dios, creador de los cielos y la tierra, no te obliga y te da libre albedrío, cuanto y más una madre. ¿Qué es lo que puede hacer una madre? Solo orar. Después que ella partió, después que ella falleció, en su lecho entraron a su cuarto sus hijos y recordaban que su mamá había sido temerosa de Dios. Tomaron la Biblia y empezaron a leer. La muerte de su mamá hizo que ellos pudieran comprender y entender lo que ella estaba viendo. ¿En el instante lo entendieron? No. Así sucede a veces en nuestras vidas, mi hermano, acontecen muchas cosas. Y algunos de ellos dijeron, no podía si abrió los ojos de los ciegos a sanar a los que se encontraban enfermos, no podía sanar a Lázaro. Jesús, profundamente conmovido, fue al sepulcro, a la cueva que tenía una piedra puesta, dice el 38. El 39 dijo pues, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede, ya porque es el cuarto día. Noten que el versículo que les recordaba, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Ya en cuarto día el proceso de descomposición, ya no se soportaba el hedor en ese lugar. Se coloca en una cueva, la puerta es sellada con una piedra. Pero ¿qué sucede en un lugar cuando algo está en proceso de descomposición? Uno dice, y apenas un animalito chiquito que quedó ahí en el licoporio, uno está buscándolo. La carne ya se había descompuesto. Y muchos saben ese proceso que pasa el ser humano. Pero aquí viene lo más hermoso, mis hermanos.
Dijo Jesús, quitad la piedra, y Marta le dijo, Señor, ya es el cuarto día. 40 no dice, Jesús le dijo, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Queridos y apreciados hermanos, acabamos de preguntarle qué era la gloria de Dios. Decide que es visiblemente la grandeza, magnificencia y majestad que se puede percibir humanamente. Eso es la gloria de Dios. ¿Cuánto han sentido la gloria de Dios en sus vidas? Solo cada uno de ustedes lo ha sentido en su corazón. Cuando ha quebrantado este corazón orgulloso que uno dice que ni al papá le hizo caso, cae uno de rodillas diciendo, Señor, toma el control de todo. Tú todo lo entiendes y yo no, mi amado. Mis preguntas eran el por qué. Ahora sería, Señor, el para qué. El para qué aconteció este dolor. ¿Por qué aconteció esto? Algo que me lastimó, pero siempre estuviste a mi lado, Señor. Ese proceso lo podemos entender cuando el Señor ha transformado nuestras vidas. Cuando esa gloria se ha magnificado en tu vida. Cuando has visto un hijo convertido. Cuando el que tú pensabas que nunca iba a llegar a los pies te dice, acepto su invitación y voy el sábado para tu iglesia. Cuando llego por primera vez a la iglesia del modelo, mi iglesia, yo era visita. Y quien hoy en día es mi esposa, era mi amiga y me invitó. Ya de tanta invitación, bueno, vamos a aceptar. Y yo recuerdo haber entrado a la iglesia y en ese momento estaba mi suegra predicando. Ahí en plena prédica se puso a llorar. Me decía, entra mi hija y no entra solo, sino trajo a alguien para salvación también. Yo no lo entendía en ese momento. Y yo decía, pero ¿por qué llora? Pero nosotros que hemos luchado, predicándole a alguien, dándole una fe de Jesús, siguiendo a sus hogares, el día que usted lo ve entrar por esa puerta aquí, llegando a la iglesia, y más si baja las aguas bautismales, ¿qué aparecen en sus ojos? Lágrimas de agradecimiento. Están viendo la gloria de Dios. Recordándoles, ahora le hablo acerca, para ir finalizando, de otra muerte. Yo quiero que alguien me ayude, por favor, y me busque Juan 5:28. 5:28. Vamos a leer el 28 y el 29, pero solo me va a leer el 28, mi hermana. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Amén. Hay dos tipos de muerte. El que está en Cristo va a ser para resurrección. Mas el 29 hace la afirmación que el que no ha creído al Señor, tristemente ha muerto para condenación, mis hermanos. Pero hay otra muerte. Hay personas que están vivos y caminan, pero están muertos. Léame, por favor, Efesios 2:1. Me lo lee, mi hermana, por favor. Efesios 2:1. ¿Qué nos dice? Y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Amén. Hermanos, hay personas que ustedes los ven caminando, andando y están muertos. El Señor dice, y Él os dijo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando no aceptamos al Señor, cuando estamos en vida, aunque caminemos y respiremos y no le hemos aceptado, estamos muertos para condenación. Entonces, ¿qué debo hacer yo para obtener esa vida? El Señor hace la afirmación más, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor hizo muchas afirmaciones. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta.
Pero la más hermosa, Él dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué es lo que debemos hacer? Simplemente creer en el dador de la vida. Te hago la invitación, si todavía no has aceptado al Señor, el día de mañana podremos bajar al descanso. Pero recuerden que solo hay dos opciones. El que creyó, cuando el Señor venga, será resucitado. Pero el que no le ha aceptado está en condenación. Pero el momento es hoy, que estamos despiertos. Porque aquellas personas que ya descansan, que fallecieron, ya ninguna parte tienen. Ninguna oración ni misa los sacará del purgatorio para llevarlos al cielo. Sabemos que esa es una de las falsedades más grandes que aparecen. Porque si no, el momento que el Señor resucitó a Lázaro, le hubiera dicho, Lázaro, levántate y sal del purgatorio. O le dice, Lázaro, desciende del cielo, porque los vuela alto cuando colocan así en los estados cuando pierden un ser querido. Estamos claros que la muerte es un estado de reposo. Que en momento cuando el Señor venga con voz de mando, con voz de trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese es otro estudio, simplemente quiero contextualizarlos acerca del estado de los muertos. Pero si tú, que no has aceptado al Señor en tu corazón, acéptelo porque Él es el dador de la vida. Y el Señor te dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces, quitando la piedra de donde Él había estado muerto, Jesús le dijo, traten de imaginarse esta escena, mis hermanos. ¿Ustedes han visto algo en proceso de descomposición? Una carne ya dañada. Ya la piel no deja de ser piel. Se vuelve todo gelatinoso, horrible, su hedor. Ese cuerpo ahí inmóvil, restaurándose. Esa piel dañada, volviéndose piel. Ya eso que estaba descompuesto, ese mal olor, esos gusanos desaparecieron. Y el Señor le dice, quitad las vendas. Ustedes han visto cuando ustedes se han hecho una herida y ustedes ven que la herida está grave y lo vendan. Y después que el dedo se curó, que uno ve la diferencia, recordando cómo estuvo cuando estuvo feo, cuando se quemó y cuando está sano, que uno vuelve a ver. Ahora traten de ver eso prácticamente instantáneamente, un ser muerto, un ser sin vida, saliendo y quitándole las vendas. Muchos viendo eso, con todo eso, mis hermanos, no creyeron. ¿Cómo se sentirían ustedes si hubieran estado ese día cuando Lázaro, que ya ustedes estuvieron ahí y percibieron, y sale Lázaro que ya no está en descomposición, su piel está perfecta, sus huesos, sus tendones, sus tejidos, todos en su debido lugar? Por eso el Señor dice, si tan solo creyeres, verás la gloria de Dios. Tú volverás a ver ese ser querido que tuvo el temor de Dios y cuando Él venga, en un abrir y cerrar de ojos serán restaurados. Dice que las tumbas serán abiertas y hubo ya una primicia. Mateo 27:52 dice que el Señor cuando murió, dice que los sepulcros fueron abiertos el día que Él resucitó y juntamente con Él los santos salieron y muchos fueron hasta las santas ciudades. Esas fueron las primicias y está registrado en el libro de Mateo. Ahora nosotros, cuando el Señor venga y que el Señor restaure la vida de mi abuelo, de mi prima, en un abrir y cerrar de ojos es que yo puedo entender entonces que esto era para la gloria de Dios. Señor, en este momento, como adventistas del séptimo día, sabemos cuál es el estado de los muertos, que solo lo que hemos creído, y la invitación es esa. La invitación es a que tú creas que Cristo es el dador de la vida, que no hay nada imposible para la muerte, que la muerte simplemente es una pausa. Para muchos ven la muerte como un punto, pero el Señor le coloca al punto una coma y va a continuar. Y ya no va a ser por 70 años, ya que dice la Biblia que los que más perdurarán, ¿cuánto? 70, y los más fuertes, 80. Ya no se van a preocupar por eso, por la artritis, artrosis, dolores, o lo que le esté causando mal, o por lo que tú oras por cada noche y te causa lágrima en tus ojos. El Señor, para su gloria, para su honra, si tan solo creyeres, verás la gloria de Dios. Vamos a colocarnos en pie y vamos a entonar el himno
que vive, estuvo muerto, mas he aquí vive por los siglos de los siglos. El que tiene las llaves de la muerte y del Hades, dice el Señor. Ahora nos va a llevar a un lugar donde no habrá más llanto ni dolor, porque todas las cosas pasaron. El Señor te hace el llamado, aquel que ya bajó a las aguas bautismales, cuando venga el Señor, si nos envía el descanso. Pero si tú no has aceptado al Señor, hoy es el momento preciso. Bondadoso Padre, gracias, mi Dios, por este bello mensaje. No hay cosa más dolorosa para el ser humano que la muerte, mi Dios, pero sabemos que la muerte solo es una pausa. Tú le colocas una coma de continuidad, porque cuando tú vengas en la nube de los cielos, los muertos en Cristo resucitarán. Porque tú moriste, Padre querido, pero al tercer día resucitaste y ascendiste a los cielos. Y está esa bella promesa, que tú mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, mi Dios, los muertos resucitarán. Creemos en esas bellas promesas, y quien todavía no te ha aceptado, le hacemos la invitación de aceptarte, porque tú eres el Dios de la vida. Te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Un feliz almuerzo para todos mis hermanos, que el Señor les bendiga. Y gracias por su invitación.